Cadena 30, la televisión más abierta. Para conversar de este tema de la Ley de Ingresos 2014 le doy la bienvenida aquí en el estudio al secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Secretario, pues una entrevista difícil porque están enojados los ricos, están enojados los pobres y están enojados pues todos los ciudadanos de la clase media. Esta reforma fiscal, ¿por qué no nos la explica un poquito mejor? Porque quizá estamos todos hechos muchas bolas. Gracias, Yuri. Me da mucho gusto estar aquí. Agradezco la oportunidad y saludos al auditorio. Es una reforma eminentemente social, Yuri. ¿Esto qué significa? Primero, ¿para qué es el dinero que pide el gobierno al Congreso de la Unión, el dinero adicional? Primero, para fortalecer la educación. Tuvimos una reforma educativa que va a requerir más inversión en educación pública, particularmente en las zonas más rezegadas del país. Es una reforma para crear un seguro de desempleo. México es uno de los pocos países donde cuando la gente pierde su trabajo no tiene un mínimo de ingreso asegurado por un periodo de tiempo. Ese es un segundo fin de esta reforma, para crear una pensión universal. Hoy en día, 2 de cada 3 mexicanos en la edad adulta, después de los 65 años, no tiene una pensión para el retiro. Y estas son cosas que pretende corregir esta reforma. ¿De dónde vendrán los recursos? Fundamentalmente eliminando privilegios, cerrando los huecos, las oportunidades de evasión y pidiendo un esfuerzo mayor a aquellos que realmente lo pueden hacer, que son principalmente los grandes contribuyentes. Se están cerrando espacios de evasión o de elusión, como puede ser el antiguo régimen de consolidación. Se establece un nuevo impuesto a las utilidades en la bolsa de valores, se establece un impuesto a los dividendos, es decir, las utilidades que tienen los dueños de las empresas, al mismo tiempo que no se tocan aquellos impuestos que pudieran haberle estimado a las grandes mayorías de los mexicanos. No hay IVA en medicinas y alimentos, el Congreso de la Unión descartó el IVA en colegiaturas o en renta, en hipotecas, en venta de casa-habitación, incluso en espectáculos, de tal manera que tenemos una reforma que permitirá dar pasos muy importantes en la construcción de un México más justo, al mismo tiempo que no toca ni a las clases bajas ni a las clases medias. A ver, secretario, déjeme hacerle un par de preguntas muy específicas. Y me acaba de mencionar varias de estas reformas incluidas en la ley de impuestos para 2014. En efecto, se ha creado este programa para la pensión de adultos mayores, el programa para el desempleo. Se votó, ¿no? Se votó de la mano del PRD, lo votaron el PRI y el PRD juntitos. Ya dígame la verdad, secretario, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende convertirse en un gobierno de izquierda. La reforma que planteó el presidente Peña Nieto sin duda es una reforma con carácter social. ¿Por qué? Porque busca que tengamos un régimen de impuestos más progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente aquellos que ganan realmente más sean los que paguen un poco más. Y esto sin duda desde el anuncio generó una afinidad, una empatía con una parte importante de la izquierda mexicana. Creo que lo que vimos en el Congreso de la Unión, primero en la Cámara de Diputados, apenas ayer y antier en el Senado de la República, pues es que esta afinidad se tradujo en una mayoría legislativa más que suficiente para lograr esta aprobación de la reforma. No me cabe la menor duda que el presidente Enrique Peña Nieto tiene una gran vocación social. Este es un país donde cerca de la mitad de los mexicanos son pobres y tenemos que hacer de la causa de la equidad y de la pobreza una de las razones fundamentales de la política pública, pero también del crecimiento económico. Y será a través del crecimiento económico, de la creación de empleos, como podremos realmente combatir la pobreza. Ese es el objetivo que busca el gobierno de Enrique Peña Nieto y creo que es muy normal en una democracia que no siempre todas las reformas sean aprobadas por todos. Y habrá otros casos de reformas posteriores, como los ha habido en el pasado, que se construyan en acuerdo con otras fuerzas políticas. Creo que es un buen signo de la madurez de la democracia mexicana. No, bueno, y cuando se trata de dinero, secretario, pues a todos nos duele, ¿no? Que nos toquen el bolsillo. Y justamente yo creo que hay muchos mexicanos que encantados pagan sus impuestos y lo ven reflejado, en efecto, en mejores programas sociales, en una mejor seguridad social, en seguridad, por supuesto, para sus colonias. Pero de repente, pues también da coraje pensar que los impuestos que pagamos los mexicanos vayan a parar a los bolsillos de personajes como el Bester Gordillo o como el exgobernador de Tabasco o como, ¿no?, para pagar los viajes de los hijos de Romero de Champs. ¿Cómo le va a hacer el gobierno federal para que eso no ocurra? Que los impuestos que paguemos pues no sean mal utilizados muchas veces por tantos políticos que a veces clavan sus uñas, ¿no? Aquí creo que tenemos una buena noticia gracias al trabajo de los legisladores, particularmente de los senadores y con el apoyo de los diputados. Por primera vez en este paquete económico
La ley va a establecer candados específicos en dos materias. La primera, de austeridad. Va a ser un año en que el gobierno tenga recursos incrementales importantes, producto de esta reforma. Sin embargo, el gasto corriente de la burocracia, particularmente de la alta burocracia, tendrá que disminuir. Es decir, todos estos recursos extras, adicionales que se van a derivar de la reforma, tendrán que destinarse a cosas como la inversión pública, como la educación, como la salud, por ejemplo, en el tema de la obesidad. Ahí están los nuevos impuestos a los refrescos que se destinarán 100%, la parte que le toca al gobierno federal, a combatir la obesidad, a que haya bebederos en las escuelas, a que tengamos combate y tratamientos para la diabetes, por ejemplo. Lo que no podemos aceptar como mexicanos es que un esfuerzo adicional que van a realizar particularmente los grandes contribuyentes derive en mayor burocracia, en mayor gasto administrativo. Y creo que es una muy buena noticia. O sea, más lana para los políticos, ¿no? Más lana para la burocracia gubernamental. Y vamos a ver algo interesante. En un año en que crecen de manera importante los ingresos del gobierno, vamos a ver una reducción del gasto corriente. ¿Y por qué esto es una buena noticia? Porque va a poder el gobierno, de hecho estará obligado el gobierno de la República a gastar mejor y a gastar en lo que tiene que gastar. Mira, un caso muy concreto, por ejemplo, es el de la compra de medicamentos. Hemos visto muchos escándalos en ese tema, donde están los recursos federales y sin embargo la gente va a una clínica, va a un hospital y no hay medicinas. ¿Qué se está haciendo? Y es un cambio bien importante en la forma de trabajar del gobierno. Ahora las medicinas se van a comprar de manera centralizada y a los estados no se les va a mandar el dinero para que ellos compren las medicinas. Se le van a mandar en volumen mucho más grande. Lo podemos hacer con mucha mayor transparencia porque ahora hay que vigilar solo una licitación y no andar viendo todas las licitaciones, las adquisiciones en los estados, y sobre todo nos garantiza una cosa, que en las clínicas y en los hospitales estén ahí las medicinas. Bueno, y para no ver casos como el que tristemente vimos esta semana del jornalero allá en Sonora, que estuvo 5 días afuera de un hospital, secretario, y lo dejaron morir, ¿no? Literalmente, porque desafortunadamente, pues a veces, y también los mexicanos queremos ver que nuestros impuestos, pues se utilicen para ese tipo de casos también, ¿no? Y te pongo otro tema muy importante, el tema del gasto en educación. Si a lo mejor el público puede preguntarse, bueno, ¿cuál es el rubro más importante del gasto del gobierno? ¿Dónde se va la mayor cantidad de dinero de los impuestos? Se va a educación, es el rubro más importante de gasto. Hasta ahora, ¿cómo se viene haciendo? El gobierno federal le manda dinero a los estados y los estados le pagan a los maestros. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esto ocurre desde hace 20 años así. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 20 años? Pues que tenemos un enorme descontrol en la nómina educativa. Muchas veces el dinero no necesariamente llega a donde tiene que llegar. ¿Qué se está haciendo en esta reforma? Ha sido ya aprobado por el Congreso de la Unión, que tengamos un control central del dinero para pagarle a los maestros. Es decir, que el dinero que sale de la tesorería de la Federación le llegue directamente en un cheque a los maestros y no tengamos estas prácticas que hemos visto en abundancia en los últimos años. Se ha hecho una gran reforma educativa. Y de lo que nos hemos enterado recientemente, ¿no? O sea, por ejemplo, el líder de la sección 22 de la CENTE, que gana más que el jefe de gobierno del Distrito Federal, pues, ¿no? Bueno, este tipo de prácticas, de irregularidades, de cosas que llaman e irritan mucho a la ciudadanía, son las cosas que tenemos que modificar. Los dos rubros de gasto más importantes del gobierno federal, ya los mencionamos, son educación y también salud. Tenemos que empezar por ahí y tenemos que hacer un muy claro compromiso, y qué bueno que ahora no solo es un compromiso, es una obligación, ya está en ley, que no puedan ir los recursos adicionales de esta reforma, que insisto, no es una reforma que afecte a las clases medias, no es una reforma que afecte a las clases populares, al contrario, pero estos recursos no pueden ser para engordar al aparato burocrático, tienen que ser para cosas que le sirvan a la gente, como educación, como salud pública y algo muy importante, infraestructura, inversión pública que genere empleos. Se perdió una buena cantidad de dinero prevista inicialmente por la propuesta que habían presentado al salir de la misma, el impuesto a las colegiaturas y a la compraventa de inmuebles, secretario. El costo de estas dos medidas fue de alrededor de 22,000 millones de pesos. Y esto es mucho o es poco. Bueno, obviamente es una cantidad importantísima de dinero, pero el impacto de la reforma, nada más en el año 2014, previsto era originalmente de alrededor de 225,000 millones de pesos. Es decir, estas modificaciones que son, creo que muy valiosas, particularmente para quienes integran la clase media o para quienes integramos la clase media, tienen un impacto de solamente el 10% de la recaudación. ¿Cuáles son los números en concreto? De los 225,000 millones de pesos previstos de recaudación adicional por la reforma,
todas las modificaciones que hizo el Congreso resultarán en que se tendrá una recaudación de 180,000 millones de pesos, es decir, prácticamente 3/4 partes de los ingresos adicionales que propuso el Ejecutivo al presentar la reforma fueron aprobados por la Cámara de Diputados y después por la Cámara de Senadores. Es cierto, habrá algunos programas que requerirán modificaciones y es el trabajo que viene ahora en la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto. Después, una vez aprobados los impuestos, una vez aprobada la ley de ingresos, viene lo que es más importante, en qué se va a gastar. Y eso, la importancia que tiene la discusión que tendrá que culminar antes del 15 de noviembre, es decir, unos cuantos días en la Cámara de Diputados. ¿Y los ciudadanos vamos a poder seguir con lupa cómo se está gastando nuestro dinero, nuestros impuestos? Sin duda alguna. Yo creo que hay una oportunidad para el gobierno y para la ciudadanía, pero particularmente para el gobierno. Un gobierno que es observado, un gobierno que es transparente, tiene que hacer las cosas mejor. Y la ciudadanía puede convertirse en un gran motor de cambio y de mejoras en cómo funciona el gobierno. Tenemos una página de internet a la que yo invito a la gente que nos ve que pueda entrar, que es la página de transparenciapresupuestal.gov.mx, para que pueda conocer en qué se gasta. A veces el presupuesto es tan grande y las cuentas son tan amplias que a veces es muy difícil entrar y ver tantos números. Esta es una página que ha hecho la Secretaría de Hacienda para que sea entendible, fácil de averiguar y conocer los detalles en qué se están gastando los impuestos. Mientras más ciudadanos vigilen al gobierno, se tomen un poquito de su tiempo para entrar a conocer instrumentos como este, tendremos un mejor gobierno. Oiga, secretario, yo le quiero preguntar otra cosa que además es noticia del día de hoy, porque bueno, pues ahorita se acaba de aprobar lo que nosotros los mexicanos vamos a pagar al Estado mexicano para que después el Estado mexicano lo reasigne y se redistribuya la famosa riqueza, y nos enteramos que le estamos perdonando un deudón a Cuba. ¿Por qué? ¿Cómo está eso? Esto es algo que se tuvo que haber hecho hace mucho tiempo. Primero, esto no es un dinero que le prestamos a Cuba, lo que se condona. Realmente estamos hablando de intereses moratorios, intereses acumulados que se fueron agregando al principal, de deudas muy antiguas. Estamos hablando de créditos que vienen de 1982, de 1984. O sea, se los dio de la Madrid. Y distintos otros créditos que vienen del 1990, 1992, y que Cuba nunca tuvo la capacidad de pagarlos y que se fueron acumulando intereses hasta llegar a una suma pues muy por encima de la capacidad de pago que tiene un país como Cuba. Y teníamos dos opciones: seguir acumulando intereses que no podríamos cobrarlos, o mejor hacer una reestructura que implicara sí una quita, también el darle un mayor plazo y que nos permita restablecer relaciones productivas, relaciones de comercio, relaciones de intercambio económico con un país tan importante para toda América Latina y entrañable para México como es Cuba. Aquí la decisión que tomó el presidente de la República es no seguir ignorando un problema, no seguir pateando el bote de un crédito que difícilmente iba a poder cobrar México, sino al contrario, poner en orden las cosas, lograr una recuperación de una parte que es muy valiosa del crédito y utilizar este momento para convertir lo que era un obstáculo en la relación con Cuba, convertirlo ahora en una puerta que nos permita otras cosas. Hoy se firmaron 8 acuerdos en distintas materias de cooperación. Nunca había habido desde hace décadas un acuerdo como el que hoy se celebró con Cuba en materias de intercambio educativo, de intercambio en materia de salud, en materia de procuración de justicia, de turismo, en fin, el haber removido este obstáculo de un crédito que francamente era muy difícil que hubiera recuperado el gobierno mexicano. Pues imagínate cuántos años tenía que tenemos este problema, tomar una decisión práctica y sobre todo con un sentido parece una deuda muerta casi, ¿no? Pues sí, hombre, imagínate, son créditos que vienen de 1984, de 1986, mejor de una vez poner en orden la casa, tomar una decisión práctica y sobre todo que nos permita relanzar en los hechos la relación con un pueblo que es entrañable para México, que es Cuba. Oiga, y ya viene la reforma energética. Sin duda alguna, y es una reforma fundamental para México. Es una gran oportunidad la reforma energética, está en el Senado de la República, ahí hay 3 propuestas y yo espero, así lo creo, y no lo digo como secretario de Hacienda, sino como mexicano, que pronto México tenga una muy buena reforma energética. Es una gran oportunidad para crear empleos, para tener electricidad más barata, para tener gas natural más barato y lograr poner a México en la ruta de un crecimiento dinámico y creación de buenos empleos. Oiga, secretario, pues yo le agradezco muchísimo que haya platicado con nosotros. Déjeme nada más pues sacarle un regalito que igual en una de esas le sirve. Porque como a los mexicanos nos gusta que todo se resuelva, no nos gusta pagar nada, ni impuestos, y nos gusta que todo nos subvencionen y que todo tenga subsidios, en fin, nos gusta que las cosas se resuelvan como por arte de magia.
Es una varita, por si la necesita en algún momento, secretario. Pero me tienes que decir de qué personajes. Ah, pues esta es de Ollivanders, ahí es de la casa de varitas mágicas de Harry Potter. Está muy bien. Pues dicen que esas sirven, ¿no? Está muy bien, gracias, Ya ve que Yuri. aquí todos los mexicanos queremos que todo se resuelva por arte de Gracias. magia y nadie quiere hacer sacrificios. Y yo le agradezco que haya platicado con nosotros porque Gracias, en efecto Yuri. entender esta reforma, pues a lo mejor todos empezamos a tener un poquito más de sentido Te lo aprecio, sobre la te lo misma. aprecio enormemente, Yuri, y muchos saludos al auditorio. ¿No va a querer la Y me varita? llevo la varita, Sí, por supuesto sí, que sí. pues sí, Claro por que si sí. es necesaria. Claro O si que no, sí. se la da a quien luego le diga que no está haciendo No, me lo la voy a correcto. llevar yo. Y Me le la dice, llevo, pues, me la llevo y a la resuélvalo. oficina, me la llevo y a la oficina. Muchas gracias, Luis Videgaray, secretario Gracias, de Hacienda. Y hay que ver muy bien cómo va a estar, pues ahora, lo que sigue, ¿no? Cómo se va a gastar el dinero que se recauda. Muchas gracias. Gracias, Yuri. Muy buenas Suscríbete tardes. a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.